Imagina esto. Es una tarde lluviosa en las calles bulliciosas de la ciudad. Y yo voy manejando de regreso a casa después de un día agotador en el trabajo. El tráfico avanza a paso de tortuga, con bocinas sonando por todos lados. Pero mi mente está en mi familia, como siempre. Entonces lo veo, un viejo minibús destartalado estacionado al lado de la carretera, con las ventanas empañadas por la lluvia torrencial. Algo me atrae la mirada hacia él, como un hilo invisible, y ahí, a través del vidrio borroso, la veo a ella. Mi hija Elena, acurrucada en el asiento trasero, profundamente dormida con su hijito. Mi nieto, pegado a su lado. Se ven tan vulnerables, tan fuera de lugar. Mi corazón da un salto. ¿Qué hace ella aquí? Esto no está bien. Elena tiene un hogar, un hermoso apartamento, que le compré con cada centavo que ahorré durante años de sacrificios. Me estaciono, con las manos temblando mientras me acerco al minibús. Golpeo suavemente la ventana, y cuando ella se despierta, sobresaltada, no puedo contener las palabras. Elena, ¿dónde está el apartamento que te compré? Sus ojos se abren de par en par por el shock, y en ese momento sé que algo anda terriblemente mal. Esta es el comienzo de una historia que destrozó mi mundo, llena de traición que cortó más profundo que cualquier cuchillo, y una venganza que trajo justicia de formas que nunca imaginé. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Pero volvamos al principio, porque para entender el dolor, necesitas conocer el amor que vino primero. Nací en una familia humilde en un pueblito a las afueras de la ciudad. Mis padres trabajaban en el campo de sol a sol, solo para poner comida en la mesa. Tonto pío. 20 minutos tamales. La educación era un lujo que no podíamos permitirnos, así que dejé la escuela temprano y empecé con trabajos raros, lo que fuera para ayudar. Pero soñaba en grande para mis hijos. Cuando Elena llegó, ella fue mi todo. Esos ojos grandes y marrones. Esa risa contagiosa. Era la luz en mi vida tan dura. Me casé joven con un buen hombre, Carlos, y juntos armamos un hogar modesto. Pero la vida nos tiró curvas. Carlos se enfermó cuando Elena tenía solo 10 años y las cuentas médicas se amontonaron como montañas. Tomé 2 trabajos, limpiando casas de día y sirviendo mesas de noche. El sueño se volvió un extraño, pero lo hice todo por ella. Un día, mija, le decía, tendrás todo lo que yo nunca tuve, y lo decía en serio. Mientras Elena crecía, brillaba en la escuela, hacía amigos fácilmente, y tenía esa chispa que hacía que la gente la quisiera. Pero en el fondo, me preocupaba. La ciudad estaba cambiando. Tentaciones por todos lados. Aún así, ahorré cada dólar extra, saltándome comidas si era necesario, soñando con darle un comienzo estable. Para cuando cumplió 25, lo logré. Le compré un apartamento acogedor de 2 habitaciones en un barrio seguro. No era lujoso, pero tenía un balconcito con vista a un parque, y espacio para que formara su propia familia. El día que le di las llaves, las lágrimas rodaron por mi cara. Esto es para ti, Elena. Prométeme que lo cuidarás. Me abrazó fuerte susurrando. Te lo prometo, mamá. Gracias por todo. Qué poco sabía que esa promesa sería el primer hilo en deshacerse en una red de mentiras. Dios, cómo duele recordarlo ahora. Ese momento de pura alegría y pensar en lo que vendría. Un silencio pesado se instala en mi pecho solo de pensarlo. Los años pasaron y Elena conoció a un hombre llamado Marco. Era encantador, con una sonrisa que iluminaba el cuarto, pero algo en él siempre me pareció falso. Trabajaba en ventas, siempre hablando de grandes tratos y oportunidades, pero sus ojos se movían demasiado, como si ocultara algo. Elena se enamoró perdidamente. Mamá, él es el indicado, decía, con la voz llena de emoción. Se casaron rápido, en una ceremonia pequeña, y pronto llegó mi nieto, el pequeño Alex. Él era la alegría de mi vida, esas mejillas regordetas y risitas que derretían mis preocupaciones. Yo visitaba seguido, llevando comida, ayudando con el bebé. El apartamento se veía perfecto. Elena lo había decorado con fotos nuestras. Plantas en las ventanas y juguetes de Alex, regados por ahí. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Marco empezó a quedarse fuera hasta tarde, diciendo que eran viajes de trabajo. Elena me llamaba con la voz temblorosa. Mamá solo está estresado. Va a estar bien. Yo la tranquilizaba, pero mi instinto se retorcía. Luego, las llamadas se hicieron menos frecuentes. Cuando llegaba de sorpresa, el lugar se sentía vacío, como si el calor se hubiera escapado. Un día noté que faltaba mobiliario.
Una lámpara aquí, una alfombra allá. Estamos redecorando, dijo Elena, evitando mis ojos. Quería creerle, pero la duda se colaba como sombras al atardecer. Y entonces llegó ese día lluvioso, el minibús, el shock que me golpeó como un rayo. Mientras estaba ahí parada, con la lluvia empapándome la ropa, Elena balbuceaba excusas. Mamá, no es lo que parece, pero lo era. El apartamento se había ido, vendido, desaparecido en el aire. ¿Cómo? ¿Por qué? La traición apenas empezaba a revelarse, y el dolor era insoportable. ¿Qué le había pasado a mi hija? ¿Y qué papel jugaba Marco en esta pesadilla? El silencio entre nosotras en ese momento, cargado de tensión, de preguntas no dichas. Mi mente gritaba, ¿cómo pudiste dejar que esto pasara? Pero solo pude mirarla, con el corazón hecho pedazos, esperando respuestas que sabía que dolerían aún más, para entender el dolor tan profundo que sentí ese día. Tenemos que retroceder un poco más. Porque toda traición tiene raíces que se plantaron mucho antes de la tormenta. Crecí en un hogar humilde, donde el amor era lo único que sobraba. Mis padres se mataban trabajando la tierra, y yo, siendo la mayor, dejé la escuela a los 14 para ayudar. Pero cuando nació Elena, todo cambió. Era como si Dios me hubiera dado una razón para seguir luchando. Esos ojitos enormes que me miraban con tanta confianza. Esa risa que llenaba la casa de luz incluso en los días más oscuros. Ella era mi mundo entero. Después de que Carlos, mi esposo, se enfermara y nos dejara cuando ella tenía solo 10 años, quedamos solas las dos. El dolor fue tan grande que a veces sentía que no podía respirar. Pero por ella, me levantaba a las 4 de la mañana, tomaba 2 autobuses para limpiar casas, volvía exhausta y aún así le preparaba el desayuno con una sonrisa. Un día vas a tener todo lo que yo no pude. Mija, le repetía mientras le peinaba el cabello. Y ella me abrazaba fuerte, como si supiera que esas palabras eran mi promesa sagrada. La adolescencia de Elena fue dura, pero ella era fuerte. Ayudaba en la casa, cuidaba a niños del vecindario para ganar algo de dinero, y siempre me decía, «Mamá, cuando sea grande te voy a comprar una casa grande». Yo me reía, pero por dentro lloraba de emoción. Juntas ahorrábamos cada peso para su universidad. No había vacaciones, no había ropa nueva, pero había sueños. Cuando se graduó de enfermería con honores, el día que le puse la toga. Dios mío, lloré tanto que apenas podía hablar. «Esto es tu boleto a una vida mejor», le dije. Y ella me juró que nunca me fallaría. Y entonces apareció Marco. Al principio parecía perfecto, atento, con palabras bonitas, prometiendo el cielo. Pero yo, que la conocía mejor que nadie, sentía algo raro. Sus ojos no eran sinceros. Siempre estaba hablando de oportunidades grandes, de dinero fácil, pero nunca mostraba resultados. Elena se cegó. «Mamá, él me entiende, él me ama», me decía con esa ilusión que solo tienen las mujeres enamoradas. Yo quería creerle, quería que fuera feliz. Así que callé muchas cosas que me quemaban por dentro. Se casaron rápido. Yo caminé con ella al altar, con el pecho lleno de orgullo y miedo al mismo tiempo. Nació Alex, mi nietecito, y por un momento todo parecía un sueño. Yo iba al apartamento casi todos los días. Llevaba frutas, ayudaba con el bebé, veía cómo Elena decoraba las paredes con fotos nuestras. «Mira, mamá, aquí estamos felices», me decía. Y yo sonreía, aunque a veces notaba que Marco llegaba tarde, olía a alcohol, y sus abrazos eran más cortos. Poco a poco empecé a ver las grietas. Faltaban cosas del apartamento. Una mesa, un sillón. «Estamos cambiando el estilo», decía Elena, pero evitaba mi mirada. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más raras. Cuando preguntaba, siempre era lo mismo. «Todo bien, mamá. No te preocupes». Pero yo sí me preocupaba, mucho, porque una madre siente cuando algo se está rompiendo, aunque no vea las piezas todavía. Y luego llegó ese día bajo la lluvia. El minibús. Mi hija dormida con su hijo, como si no tuvieran dónde ir. Cuando le pregunté por el apartamento que le regalé con toda mi vida, el silencio que hubo entre nosotras fue el más pesado de mi existencia. Un silencio lleno de miedo, de culpa, de secretos que ya no podía ignorar. En ese instante supe que la traición no solo venía de Marco. Algo dentro de mi propia hija también se había quebrado. Y lo peor, aún no había empezado a salir a la luz. Para entender cómo llegó todo a ese punto tan doloroso, tenemos que retroceder aún más, porque las traiciones más grandes no nacen de la nada. Se construyen poco a poco, con silencios, con miradas esquivas,
con promesas que se van rompiendo en pedacitos tan pequeños que al principio ni los notas. Elena era mi orgullo, mi razón para seguir adelante. Después de perder a Carlos, cuando ella tenía solo 10 años, la casa se quedó en un silencio que pesaba toneladas. Yo lloraba en las noches cuando ella ya dormía, pero al amanecer me ponía la máscara de fuerza. Limpiaba casas ajenas, mientras soñaba con la suya propia. Le decía: «Mija, un día vas a vivir mejor que yo, te lo juro por esta cruz». Y ella me miraba con esos ojos enormes y me contestaba: «Yo te voy a cuidar a ti cuando seas viejita, mamá». Esas palabras me daban vida. En la adolescencia Elena era responsable. Cuidaba niños del barrio, llegaba puntual, estudiaba hasta tarde, nunca pedía nada. Ahorrábamos juntas cada peso para su universidad. No había salidas, no había celulares de moda, pero había amor y metas claras. Cuando se graduó de enfermería, el día que la vi con su toga, Dios, sentí que todo el sufrimiento había valido la pena. La abracé tan fuerte que casi la ahogo y le susurré al oído: «Esto es solo el comienzo de tu felicidad». Ella me besó la frente y me prometió: «Nunca te voy a fallar, mamá». Y entonces llegó Marco. Desde el primer día, algo no me cuadró. Era demasiado perfecto. Sonrisa grande, palabras bonitas, planes gigantes, pero sus ojos nunca se quedaban quietos. Siempre estaba hablando de negocios seguros, de dinero que llega rápido. Yo pensaba: esto huele a problema. Pero Elena estaba cegada. «Mamá, él me hace sentir especial. Él me entiende». Yo callaba, porque una madre a veces tiene miedo de romper la ilusión de su hija. Solo le decía: «Cuídate mucho, por favor». Se casaron deprisa. Yo caminé con ella, al altar con el corazón partido entre orgullo y un presentimiento feo que no me dejaba en paz. Nació Alex, mi tesoro. Esas mejillas gorditas, esas manitas que se aferraban a mi dedo. Él me salvaba todos los días. Yo iba al apartamento casi diario. Llevaba sopa, fruta, pañales. Veía cómo Elena ponía fotos nuestras en las paredes y pensaba: por fin todo está en su lugar. Pero las grietas empezaron a aparecer. Marco llegaba cada vez más tarde. Decía que eran reuniones importantes. Olía a licor y a perfume que no era el de Elena. Ella me llamaba a veces llorando bajito: «Mamá, está estresado, pero todo va a mejorar». Yo la consolaba, aunque por dentro sentía una rabia que me quemaba. Luego empezaron a faltar cosas del apartamento: la tele nueva, la mesa del comedor, hasta la lámpara que yo misma había comprado. «¿Qué pasó aquí?», preguntaba. «Estamos cambiando el estilo, mamá», decía ella, mirando al suelo. Mentira. Lo sentía en los huesos. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se volvieron mensajes cortos. «Todo bien». Pero yo no soy tonta. Una madre sabe cuando su hija está sufriendo en silencio. Preguntaba más fuerte y ella se ponía a la defensiva. «No te metas, mamá, por favor». Esas palabras me dolieron como puñaladas. ¿Cómo que no me meta? Si le di mi vida entera. Y entonces llegó ese día maldito bajo la lluvia. Ver a mi hija y a mi nieto dormidos, en un minibús mugriento. Fue como si el mundo se me viniera encima. Cuando despertó y le pregunté por el apartamento, el silencio que hubo entre nosotras fue el más cruel de mi vida. Un silencio cargado de culpa, de vergüenza, de secretos que ya no podía seguir escondiendo. En ese momento lo entendí. La traición no venía solo de Marco. Mi propia hija había dejado que entrara el lobo a la casa, y lo peor de todo, todavía no había visto la mitad de la oscuridad que nos esperaba. Con Elena y mi nieto, Alex, bajo mi techo, los primeros días fueron un torbellino de emociones que no me dejaban dormir. Por las mañanas, el olor a café se mezclaba con el llanto suave de Alex cuando despertaba buscando a su papá. Yo lo cargaba, le besaba la frente y le decía bajito: «Aquí estás seguro, mi amor». Pero por dentro me rompía. Ver a mi hija, esa niña que crié con tanto sacrificio, ahora con ojeras profundas y la mirada perdida. Era como si me hubieran arrancado una parte del alma. Elena intentaba ayudar en la casa. Lavaba platos, doblaba ropa, cuidaba a Alex mientras yo salía a trabajar. Pero cada vez que la veía mirando por la ventana, con esa expresión de quien carga un secreto demasiado pesado, sentía que algo se estaba pudriendo entre nosotras. Una noche, mientras Alex dormía, me senté frente a ella en la mesa de la cocina. El silencio era tan denso que se podía cortar. Solo se oía el tic-tac del reloj viejo en la pared. «Elena, ¿por qué no me dijiste nada antes?», le pregunté con la voz temblando. Ella bajó la mirada, las lágrimas ya rodando por sus mejillas. «Tenía vergüenza, mamá, mucha vergüenza. Pensé que podía arreglarlo sola».
Que si te lo contaba, te iba a destruir. ¿Arreglarlo? Repetí, y sentí cómo la rabia me subía por la garganta. Le entregué mi vida entera para comprarte ese apartamento. Cada turno doble, cada comida que me salté, cada noche que me dolía el cuerpo. Todo fue para que tú y Alex tuvieran un techo seguro. Y ahora duermen en un minibús. Ella se tapó la cara con las manos. Sollozaba tan fuerte que apenas se entendía lo que decía. Fue Marco. Él me convenció. Decía que era una inversión segura, que con ese dinero íbamos a multiplicarlo, que Alex iba a tener colegios privados, viajes. Yo quería creerle, mamá. Quería que fuéramos una familia feliz. ¿Y tú firmaste? Mi voz salió más dura de lo que quería. ¿Firmaste papeles sin leerte nada? Silencio. No sale nada. Nada. Silencio. Un silencio que me dolió más que cualquier grito, sí. Susurró al fin. Me dijo que confiara en él, que era por nuestro bien, y cuando quise preguntar más, se enojaba. Me gritaba que yo no entendía de negocios, que lo estaba arruinando todo. Sentí un frío horrible recorriéndome la espalda. No era solo que Marco fuera un mentiroso, era que mi hija, la misma que juró nunca fallarme, había elegido creerle a él antes que a mí. Me levanté de la mesa. Caminé hasta la ventana y me quedé mirando la calle oscura. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no quería que ella las viera. ¿No todavía? ¿Cuánto tiempo llevaban vendiendo el apartamento a mis espaldas? Pregunté sin voltear. 4 meses, respondió en un hilo de voz. 4 meses. 4 meses de mentiras, de verme llegar con bolsas de comida, de decirme que todo estaba bien, mientras el hogar que les regalé ya no existía. Me di la vuelta, la miré fijamente, y Marco, ¿dónde está ahora? Ella se encogió de hombros, como niña pequeña. No sé, mamá. Dice que está buscando cómo arreglarlo. Pero ya no contesta mis llamadas. Mentira. Yo lo sabía. Lo sentía. Yo lo sabía. Ese hombre no estaba arreglando nada. Estaba disfrutando el dinero que nos robó. En ese momento tomé una decisión que me cambió todo. No iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a investigar. Iba a encontrar cada peso, cada mentira, cada traición. Y cuando tuviera todo en las manos, Marco iba a desear no haber conocido nunca a mi hija. Pero lo que no sabía esa noche era que la verdad que iba a descubrir iba a dolerme mucho más de lo que imaginaba. Porque no solo Marco me había traicionado. También lo había hecho la persona que más amaba en este mundo. Y eso casi me mata. Con Elena y Alex, viviendo conmigo, los días se volvieron una mezcla extraña de consuelo y tormento. Por las mañanas, el sol entraba tímido por la ventana de la cocina, mientras preparaba el desayuno. Alex correteaba con su osito de peluche, riendo como si nada hubiera pasado. Yo lo miraba y sentía un nudo en la garganta. Ese niño inocente no tenía la culpa de nada. Pero cuando Elena entraba, con el pelo revuelto y los ojos hinchados de tanto llorar en silencio, el aire se ponía pesado de nuevo. Una tarde, mientras Alex dormía la siesta, saqué el sobre que ella había dejado olvidado en la lavandería. Dentro había estados de cuenta bancarios, transferencias, nombres que no reconocía. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Ahí estaba. El dinero de la venta del apartamento. $150.000, transferidos en pedazos a cuentas desconocidas, algunas a nombre de Elena, otras a nombres que nunca había oído. Me senté en el sofá, con los papeles temblando en mis manos. No quería creerlo, no podía, pero las firmas eran de ella. Claras, inconfundibles. Cuando Elena salió de la habitación me vio con los documentos en la mano. Se quedó congelada en el marco de la puerta. El silencio duró lo que una eternidad. ¿Qué es esto, Elena? Pregunté con voz baja, casi sin aliento. Ella no contestó. Solo bajó la cabeza y empezó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas suaves, eran sollozos profundos, como si algo dentro de ella se estuviera rompiendo en 1000 pedazos. Dime la verdad. Por favor, insistí, sintiendo que las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Tú sabías que estaban usando el apartamento como garantía para préstamos? ¿Tú firmaste eso? Silencio. Un silencio que me cortaba la piel. Sí, susurró al fin, tan bajito que apenas la escuché. Marco me dijo que era temporal. Que era para un negocio grande, que en unos meses tendríamos el doble del dinero. Me decía que si no firmaba, lo perdíamos todo. Que él se iba a ir, que se llevaría a Alex. ¿Y tú le creíste? Mi voz salió rota. ¿Creíste más en un hombre que conociste hace unos años que en la madre que te dio la vida? Ella se tapó la boca con la mano.
como si quisiera tragarse las palabras que ya habían salido. Tenía miedo, mamá. Miedo de quedarme sola. Miedo de que Alex creciera sin papá. Yo solo quería que fuéramos felices. Felices. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto. Me levanté despacio. Caminé hasta ella y le puse las manos en los hombros. La miré a los ojos, esos mismos ojos que me miraban con adoración cuando era niña. ¿Sabes lo que me duele más? Le dije con la voz temblando, que no solo perdí el apartamento, perdí la confianza en mi propia hija. Te di todo lo que tenía. Y tú elegiste mentirme. Elegiste proteger a un hombre que te estaba destruyendo. Ella se derrumbó, se dejó caer al suelo, abrazándose las rodillas, llorando como si nunca fuera a parar. No sé cómo pedirte perdón, sollozaba. No sé cómo arreglar esto. Yo me quedé de pie, mirando a mi hija hecha un ovillo en el piso. Quería abrazarla. Quería gritarle. Quería desaparecer. Al final, solo pude decir una cosa. No voy a perdonarte todavía, pero tampoco voy a dejar que ese hombre se salga con la suya. Vamos a recuperar lo que es nuestro, y Marco va a pagar por cada lágrima que nos hizo derramar. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad de la sala, con una foto nuestra en las manos. Elena de 15 años, sonriendo, abrazándome fuerte. Lágrimas silenciosas caían sobre el vidrio. Pensaba en todo lo que había sacrificado, en todas las noches que me quedé despierta contando monedas, en cómo le prometí que nunca le faltaría nada. Y ahora tenía que luchar no solo contra Marco, sino contra el dolor de saber que mi hija, mi sangre, había sido parte de la traición. Pero en ese dolor tan hondo, empezó a nacer algo más fuerte que el amor mismo, una determinación fría, implacable. Marco no sabía lo que le esperaba, y yo ya no era solo una madre herida. Era una mujer dispuesta a todo para recuperar la justicia que nos habían robado. Lo que descubrí después iba a romperme aún más. Porque la verdad completa no solo era que Marco había engañado a mi hija. Era que él tenía otra vida. Otra mujer, pagado con el dinero que yo había sudado durante décadas. Y cuando Elena se enteró de eso, todo cambió de nuevo, de una forma que ninguno de las dos podía imaginar. Con el reporte del investigador privado en mis manos, sentí que el suelo se abría debajo de mí. Era un folder grueso, lleno de fotos, transferencias bancarias, mensajes de WhatsApp capturados, direcciones. Todo lo que necesitaba para ver la verdad completa, sin filtros, sin piedad. Me senté sola en la cocina a las 3 de la mañana, con una taza de café ya frío mientras la casa dormía. Elena y Alex descansaban en la habitación de huéspedes. Yo no podía cerrar los ojos. Abrí el folder y empecé a leer. Cada página era un golpe más fuerte que el anterior. Marco no era solo un jugador compulsivo, era un estafador profesional. Tenía una cuenta en una casa de apuestas con movimientos de miles de dólares. Pero lo peor no era eso. Lo peor eran las fotos. Lo peor eran las fotos. Marco en un restaurante elegante, riendo con una mujer mucho más joven, con joyas que yo reconocí al instante. Eran las que le había regalado a Elena en su aniversario. Ella las había vendido para ayudar con las cuentas. Mentira. Las había vendido para comprarle regalos a esa otra. Seguí pasando páginas. El dinero del apartamento no solo se fue en apuestas, gran parte fue a parar a la cuenta de esa mujer. Un enganche para un condominio nuevo en la zona residencial. Un lugar que Elena nunca pisó. Un hogar que Marco construyó con el sudor de mi vida. Sentí náuseas. Tuve que correr al baño y vomitar. Cuando volví, me quedé mirando la foto más cruel de todas. Marco besando a esa mujer en la puerta del nuevo apartamento, con una mano en su cintura y la otra sosteniendo una botella de champán. La fecha, 3 semanas después de que Elena firmara la venta del nuestro. Cerré los ojos. Lágrimas calientes me quemaban la cara. No era solo traición, era humillación. Marco no solo nos había robado el dinero, nos había robado la dignidad. Había usado a mi hija como escudo, como tonta útil, mientras construía otra vida a nuestras espaldas. A la mañana siguiente, cuando Elena despertó, la esperé en la sala con el folder abierto sobre la mesa. No dije nada, solo la miré y empujé las fotos hacia ella. Ella las tomó con manos temblorosas. Al principio frunció el ceño, confundida. Luego vio la primera foto de Marco con la otra mujer. Se le cayó el folder al suelo. Las fotos se regaron como pedazos de vidrio roto. No,
No puede ser, susurró, pero su voz se quebró. Se arrodilló y empezó a recoger las fotos con dedos torpes, como si pudiera borrarlas con las manos. Lágrimas le caían encima del papel. Mamá, yo no sabía. Te juro que no sabía. Pero yo ya no podía creer en sus juramentos. No sabías, repetí con voz helada. ¿No sabías que tu marido tenía otra mujer? ¿Que usaba el dinero que yo sudé para comprarle un departamento a ella? ¿Que mientras tú dormías en un minibús con tu hijo, él brindaba champán en otra casa? Elena se tapó la boca. Sollozaba tan fuerte que apenas respiraba. No, por favor, dime que es mentira. Dime que alguien lo inventó. Me agaché frente a ella. Le tomé la cara con ambas manos y la obligué a mirarme a los ojos. Es real, Elena. Todo es real. Ese hombre no solo te engañó, te usó, te manipuló, te hizo firmar tu propia ruina mientras él se reía con otra. Ella se derrumbó contra mi pecho, llorando como nunca la había visto llorar. Yo la abracé, pero esta vez no era el abrazo de una madre que consuela a su hija. Era el abrazo de una mujer que entiende que el dolor compartido no siempre une. A veces solo revela lo profundo que es el corte. En ese momento, tomé la decisión final. No iba a llorar más. No iba a pedir explicaciones. No iba a esperar que Marco volviera arrepentido. Iba a destruirlo, no con violencia, no con sangre, con la verdad, con cada prueba que tenía en mis manos. Iba a hacer que perdiera todo, su trabajo, su reputación, su nueva vida, su libertad. Y cuando terminara, Marco iba a entender que hay cosas que no se tocan, que hay madres que, cuando las empujas al límite, no se quiebran, se transforman. Pero lo que no sabía yo esa mañana era que el golpe más duro aún estaba por llegar. Porque cuando Elena levantó la mirada, entre lágrimas me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, yo también le di dinero a ella. Una vez, cuando Marco me dijo que era para salvar el negocio, yo le transferí $5.000 directamente a esa mujer. El mundo se me vino abajo otra vez, y en ese instante, supe que la venganza ya no era solo por mí. Era por nosotras dos, por la madre que lo dio todo, y por la hija que, por amor ciego, lo perdió todo. La tormenta apenas comenzaba. Y esta vez no iba a parar hasta que la justicia cayera como un rayo. Con el folder del investigador en mis manos y la confesión de Elena aún quemándome el pecho, decidí que ya era hora de actuar. No más lágrimas, no más esperas, no más noches en vela preguntándome, ¿por qué? Esa mañana, mientras Elena se quedaba cuidando a Alex, salí de la casa con una carpeta llena de copias y un fuego en el estómago que no se apagaba. Primero fui a ver a un abogado amigo de la familia, don Rafael, un hombre mayor que había conocido cuando limpiaba su oficina hace años. Le conté todo sin guardar nada. Las firmas de Elena, las transferencias, las fotos de Marco con la otra mujer, el condominio nuevo comprado con nuestro dinero. Don Rafael escuchaba en silencio, hojeando las pruebas. Cuando terminé, se quitó los lentes y me miró fijo. Esto es fraude claro, señora. Manipulación emocional, abuso de confianza, lavado de dinero disfrazado de inversión. Podemos demandarlo por todo. Devolución del valor del apartamento más daños morales. Y si logramos que la policía intervenga por estafa, puede ir preso. ¿Cuánto tiempo toma?, pregunté, con la voz ronca de tanto contener el llanto. Depende. Si lo presionamos rápido y lo asustamos con la denuncia penal, quizás se rinda antes del juicio. Pero hay que movernos ya. Hoy mismo presento la demanda civil y la querella penal. Salí de ahí temblando, pero no de miedo. Era otra cosa, determinación. Como si por fin hubiera encontrado el camino después de caminar a ciegas en la oscuridad. De regreso a casa, le conté a Elena el plan. Ella estaba sentada en el sofá, abrazando a Alex que jugaba con sus bloques. Cuando terminé, me miró con ojos muy abiertos. ¿Y si él se venga, mamá? ¿Y si nos amenaza? ¿Y si se lleva a Alex? La miré fijamente. Por primera vez en semanas, mi voz salió firme, sin grietas. Que lo intente, que se atreva. Ya no estoy sola en esto. Tengo pruebas, tengo la ley y tengo la rabia de una madre a la que le robaron la vida de su hija y de su nieto. Si toca un pelo de Alex,
¿Lo destruyo desde la cárcel? Elena bajó la mirada. Asintió despacio. Por primera vez la vi fuerte, no rota. Está bien. Hagámoslo. Quiero que pague. Quiero que sienta, aunque sea una parte del dolor que nos causó. Esa misma tarde don Rafael presentó la demanda. Al día siguiente, la policía citó a Marco para que declarara. No se presentó. Se escondió, pero no pudo esconderse mucho tiempo. El investigador lo ubicó en un motel barato en las afueras, viviendo con la otra mujer, gastando lo poco que le quedaba del dinero robado. Entonces llegó el momento que más esperaba, la confrontación. Marco se enteró de la demanda y llamó a Elena. Ella puso el altavoz. Yo estaba al lado, con el corazón latiendo en la garganta. Elena, por favor, hablemos. Esto es un malentendido. Podemos arreglarlo en privado, dijo con esa voz melosa que antes engañaba a mi hija. Elena respiró hondo. Y cuando habló, su voz no tembló. No hay nada que arreglar. Marco, ya no. Vendiste nuestra casa. Me mentiste. Me usaste. Y ahora vas a pagar por todo. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Tu mamá, esa vieja amargada. No pude contenerme. Tomé el teléfono. No soy vieja, Marco. Soy la mujer que te va a enterrar en deudas y en vergüenza. Firma la devolución del dinero o vas a la cárcel. Elige rápido, porque ya no hay tiempo. Colgué. Mis manos temblaban, pero no de miedo, de furia contenida, de justicia que por fin empezaba a moverse. Días después, Marco apareció en la puerta de la casa. Flaco, despeinado con los ojos rojos, pidió hablar conmigo a solas. Elena se quedó con Alex en la habitación. Entró. Cerré la puerta. Lo miré de arriba abajo, señora. Por favor. Estoy arrepentido. No tengo nada. La otra mujer me dejó cuando se enteró de la denuncia. No tengo trabajo. No tengo nada. Lo miré sin parpadear. ¿Arrepentido? ¿Ahora? Cuando estabas brindando champán con ella, ¿estabas arrepentido? Cuando mi hija y mi nieto dormían en un minibús, ¿estabas arrepentido? Bajó la cabeza. No dijo nada. Firma los papeles de devolución. Todo lo que puedas pagar ahora. Y el resto en cuotas. O vas preso. Tú decides. Lloró. Lloró como niño. Pero yo no sentí lástima. Solo cansancio. Un cansancio profundo de tantos años de sacrificio. Firmó. Todo. El juez aprobó el acuerdo. Marco quedó obligado a pagar $200.000. El valor del apartamento más intereses y daños. 6 meses de cárcel condicional y libertad vigilada. Su vida destruida como él destruyó la nuestra. Cuando todo terminó, me senté en el balcón de mi casa pequeña mirando el atardecer. Elena se acercó con Alex en brazos. Se sentó a mi lado. No hablamos mucho. Solo nos quedamos ahí respirando el mismo aire. Gracias, mamá, susurró ella al fin. Yo le tomé la mano. No me agradezcas. Solo prométeme una cosa. ¿Qué? Que la próxima vez que alguien te prometa el cielo, vas a recordar que la única persona que te dio todo sin pedir nada a cambio soy yo. Ella lloró bajito. Yo también. Pero eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de cierre, de fin de capítulo, de empezar de nuevo. La venganza no fue dulce, fue necesaria. Y cuando el polvo se asentó, entendí algo importante. A veces, para proteger a los que amas, tienes que volverte más fuerte que el dolor mismo. Y yo me había vuelto indestructible. Los meses siguientes a la firma del acuerdo fueron como caminar sobre vidrios rotos. Cada paso dolía, pero al menos avanzábamos. Marco desapareció por un tiempo. No volvimos a verlo, solo sabíamos de él por los reportes del abogado. Pagaba las cuotas mínimas que podía, siempre con retraso, siempre con excusas. Su trabajo en ventas se había ido al diablo después de que las pruebas circularan entre sus excompañeros. La otra mujer lo dejó apenas se enteró de la cárcel condicional y las deudas. Dicen que se fue a otra ciudad, sola, sin mirar atrás. Justicia poética, pensé yo, pero no sentí alegría. Solo un vacío extraño. Elena, por su parte, empezó a reconstruirse de a poquito. Consiguió un turno fijo en el hospital. Uno mejor pagado, con horarios que le permitían estar más con Alex.
Por las noches, cuando el niño dormía, nos sentábamos en la cocina. Hablábamos poco al principio. El silencio entre nosotras aún pesaba. Pero con el tiempo, las palabras empezaron a salir más fáciles. Una noche, mientras pelábamos naranjas para el desayuno del día siguiente, Elena rompió el silencio. «Mamá, ¿crees que algún día voy a poder perdonarme?» La miré. Tenía los ojos hinchados, pero ya no de tanto llorar. Era más bien el cansancio de quien ha caminado mucho, y todavía le queda camino. «No se trata de perdonarte, mija», le dije despacio. «Se trata de aprender, de no volver a poner a nadie por encima de ti y de tu hijo, de recordar que la confianza se gana con hechos, no con promesas bonitas». Ella asintió. Las lágrimas le rodaron por las mejillas, pero esta vez las dejó caer sin esconderse. «Te fallé tanto», susurró. Le tomé la mano, la apreté fuerte. Y yo también me fallé a mí misma al no darme cuenta antes, al no ver las señales, al confiar demasiado en que mi amor sería suficiente para protegerte de todo. Pero ya pasó. Ahora lo importante es que estamos aquí, las dos. Y Alex. Ella sonrió por primera vez en meses. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Al final del primer año, Elena ahorró lo suficiente para mudarse a un departamento rentado pequeño, pero limpio y seguro. No era el que yo le había comprado, no tenía balcón con vista al parque, pero era suyo. Lo había conseguido con su esfuerzo, con sus turnos extras, con su sudor. Cuando me invitó a conocerlo, me mostró cada rincón con orgullo de niña. «Mira, mamá, aquí va a dormir Alex, y aquí pondré fotos nuestras». Como antes, me quedé callada un momento. Luego la abracé. Fuerte. Como cuando era chiquita y se caía de la bicicleta. «Estoy orgullosa de ti», le dije al oído. Más de lo que las palabras pueden decir. Alex crecía rápido, ya no preguntaba tanto por su papá. Cuando lo hacía, Elena le explicaba con palabras simples. «Papá tuvo que irse por un tiempo porque hizo cosas malas, pero nosotros estamos bien aquí». Y el niño asentía, como si entendiera. Los niños son más fuertes de lo que pensamos. Yo, por mi parte, empecé a descansar de verdad. No más turnos dobles, no más contar monedas para llegar a fin de mes. Me jubilé a medias. Me dediqué a cuidar a Alex cuando Elena trabajaba, a plantar flores en el patio, a cocinar los platillos que Carlos tanto quería. A veces, en las tardes tranquilas, me sentaba en la mecedora y pensaba en todo lo que había pasado. La traición duele como pocas cosas en la vida. Te rompe por dentro, te hace dudar de tu propio juicio, de tu instinto, de la persona que más amas, pero también te enseña, te obliga a ponerte de pie cuando crees que no puedes más. Te muestra que el amor de madre no es ciego, es feroz, y cuando se combina con la justicia, se vuelve imparable. Hoy, cuando veo a Elena entrar por la puerta, con su uniforme de enfermera, cansada pero sonriente, cuando Alex corre a abrazarme gritando «¡Abuela!», siento que todo valió la pena. No el dolor, no las noches sin dormir, no las lágrimas, sino la fuerza que nació de ese dolor. Marco perdió todo lo que creyó que podía robar. Nosotras recuperamos algo mucho más valioso. Nos recuperamos a nosotras mismas. Y eso, queridos amigos, eso no tiene precio. Gracias por acompañarme en esta historia tan dura, tan real. Si alguna vez te traicionan, recuerda, no estás solo. Levántate, lucha, y nunca dejes que te quiten lo que eres. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho, y nunca dejen de creer en el poder de una madre. Los meses pasaron como un río que arrastra todo lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Elena se mudó a su pequeño departamento rentado, pero volvía casi todos los días a mi casa. No porque necesitara algo, sino porque quería estar cerca. Porque, después de todo lo que pasó, las dos entendimos que el hogar no es solo paredes y un techo. Es donde están las personas que no te abandonan aunque las hayas herido. Alex crecía a pasos agigantados. Ya tenía 4 años y medio, y cada vez que me veía corría gritando «¡Abuela!», con los brazos abiertos. Yo lo alzaba, le besaba las mejillas regordetas
y sentía que todo el dolor valía la pena solo por esa risa. Elena lo llevaba a la escuela, lo recogía, le leía cuentos antes de dormir. Trabajaba duro, pero ya no se quejaba. Había aprendido a valorar lo que tenía: un trabajo estable, un hijo sano y una madre que, a pesar de todo, nunca le dio la espalda. Una tarde de domingo, mientras preparábamos tamales en la cocina de mi casa, Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele todavía? La miré mientras untaba la masa en las hojas de maíz. ¿Qué, mija? Que por un tiempo pensé que Marco me daba algo que tú no podías. Seguridad, futuro, amor, y al final él me quitó todo lo que tú me habías dado con tanto sacrificio. Se quedó callada un momento. Las lágrimas le brillaban en los ojos, pero no las dejó caer. Y lo peor, continuó, es que yo lo dejé. Yo elegí creerle a él. Te fallé a ti, a Alex, a mí misma. Y no sé si algún día voy a dejar de sentir esa culpa. Dejé el cuchillo sobre la mesa. Me acerqué a ella y le tomé las manos, llenas de masa y de recuerdos. Escúchame bien, Elena, le dije con voz firme, pero suave. La culpa es un castigo que te pones tú misma. Y ya pagaste suficiente. Lloraste, sufriste, perdiste, aprendiste. Ahora elige vivir. Elige ser la madre que Alex necesita, la hija que yo siempre quise que fueras. No perfecta, solo real. Ella me abrazó, fuerte, fuerte, como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Yo cerré los ojos y sentí como algo dentro de mí se soltaba por fin. No era perdón total. Todavía había cicatrices, pero era paz. Una paz que solo llega cuando dejas de pelear contra lo que ya no puedes cambiar. Con el tiempo, Marco dejó de ser tema de conversación. Pagaba sus cuotas, aunque siempre tarde. La justicia lo había puesto en su lugar. Un hombre sin crédito, sin reputación, sin futuro fácil. Nosotros no lo necesitábamos para seguir adelante. Nos teníamos a nosotras. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que la traición no fue solo de Marco, fue también de Elena, y en parte mía. Por no haber visto antes las señales, por haber creído que mi amor era suficiente para protegerla de todo. Pero también veo algo más grande: el poder de levantarse, de reconstruir. No de elegir el camino difícil pero honesto. Elena ahora tiene un ascenso en el hospital. Está ahorrando para comprar su propio departamento algún día. No grande, no lujoso, solo suyo. Y cuando lo haga, sé que me va a invitar a la inauguración con una torta y globos, como yo hice con ella hace tantos años. Alex me dice que cuando sea grande va a ser doctor para curar a la gente como mamá. Y yo sonrío, porque sé que ya está curando algo mucho más importante: nuestros corazones rotos. La venganza no fue dulce. No vengante, había la abdor de yar. La venganza no fue dulce. No me dio placer ver a Marco caer. Lo que sí me dio fue justicia. Y la justicia, cuando llega de verdad, no solo castiga al culpable, libera a los que sufrieron. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia tan cruda, tan humana. Si alguna vez te traicionaron, si alguna vez sentiste que el mundo se te vino encima, recuerda esto: el dolor pasa, la fuerza se queda, y una madre, nunca se rinde. Cuídense mucho. Cuídense de los que prometen el cielo pero te dejan en la calle. Y nunca dejen de creer en el amor que no pide nada a cambio. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga. Los meses pasaron como un río que arrastra todo lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Elena se mudó a su pequeño departamento rentado, pero volvía casi todos los días a mi casa. No porque necesitara algo, sino porque quería estar cerca. Porque, después de todo lo que pasó, las dos entendimos que el hogar no es solo paredes y un techo. Es donde están las personas que no te abandonan, aunque las hayas herido. Alex crecía a pasos agigantados. Ya tenía 4 años y medio, y cada vez que me veía corría gritando: ¡Abuela!, con los brazos abiertos. Yo lo alzaba, le besaba las mejillas regordetas, y sentía que todo el dolor valía la pena solo por esa risa. Elena lo llevaba a la escuela, lo recogía, le leía cuentos antes de dormir. Trabajaba duro, pero ya no se quejaba. Había aprendido a valorar lo que tenía: un trabajo estable, un hijo sano y una madre que, a pesar de todo,
Nunca le dio la espalda. Una tarde de domingo, mientras preparábamos tamales en la cocina de mi casa, Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, ¿sabes qué es lo que más me duele todavía? La miré mientras untaba la masa en las hojas de maíz. ¿Qué, mija? Que por un tiempo pensé que Marco me daba algo que tú no podías. Seguridad, futuro, amor. Seguridad, daba futuro, amor. Y al final, él me quitó todo lo que tú me habías dado con tanto sacrificio. Se quedó callada un momento. Las lágrimas le brillaban en los ojos, pero no las dejó caer. Y lo peor, continuó, es que yo lo dejé. Yo elegí creerle a él. Te fallé a ti, a Alex, a mí misma. Y no sé si algún día voy a dejar de sentir esa culpa. Dejé el cuchillo sobre la mesa, me acerqué a ella y le tomé las manos, llenas de masa y de recuerdos. Escúchame bien, Elena, le dije con voz firme pero suave. La culpa es un castigo que te pones tú misma, y ya pagaste suficiente. Lloraste, sufriste, perdiste, aprendiste. Ahora elige vivir. Elige ser la madre que Alex necesita. La hija que yo siempre quise que fueras, no perfecta, solo real. Ella me abrazó, fuerte, como cuando era niña y tenía miedo de la oscuridad. Yo cerré los ojos y sentí como algo dentro de mí se soltaba por fin. No era perdón total. Todavía había cicatrices, pero era paz. Una paz que solo llega cuando dejas de pelear contra lo que ya no puedes cambiar. Con el tiempo, Marco dejó de ser tema de conversación. Pagaba sus cuotas, aunque siempre tarde. La justicia lo había puesto en su lugar. Un hombre sin crédito, sin reputación, sin futuro fácil. Nosotros no lo necesitábamos para seguir adelante. Nos teníamos a nosotras. Hoy cuando miro hacia atrás, veo que la traición no fue solo de Marco. Fue también de Elena, y en parte mía. Por no haber visto antes las señales, por haber creído que mi amor era suficiente para protegerla de todo. Pero también veo algo más grande. El poder de levantarse, de reconstruir, de elegir el camino difícil pero honesto. Elena ahora tiene un ascenso en el hospital. Está ahorrando para comprar su propio departamento algún día. No grande, no lujoso, solo suyo. Y cuando lo haga, sé que me va a invitar a la inauguración con una torta y globos, como yo hice con ella hace tantos años. Alex me dice que cuando sea grande va a ser doctor para curar a la gente como mamá. Déjalo en fuerte, Lilia. Alex va a ser doctor para curar a la gente como mamá. Y yo sonrío, porque sé que ya está curando algo mucho más importante. Nuestros corazones rotos. La venganza no fue dulce. No me dio placer ver a Marco caer. Lo que sí me dio fue justicia. Y la justicia, cuando llega de verdad, no solo castiga al culpable, libera a los que sufrieron. Gracias por quedarse hasta el final de esta historia tan cruda, tan humana. Si alguna vez te traicionaron, si alguna vez sentiste que el mundo se te vino encima, recuerda esto. El dolor pasa, la fuerza se queda, y una madre nunca se rinde. Cuídense mucho. Cuídense de los que prometen el cielo, pero te dejan en la calle. Y nunca dejen de creer en el amor que no pide nada a cambio. Hasta la próxima historia. Que Dios los bendiga.